Hay una verdad incómoda sobre el poder que casi nadie quiere escuchar. No pertenece al que grita más fuerte, ni al que se mueve primero, ni al que exhibe su fuerza en cada sala. El poder real, el que sobrevive décadas y derriba imperios, pertenece al que aprende a jugar en silencio, al que entiende que cada palabra dicha de más es una herramienta entregada al adversario, al que se mueve como agua entre piedras, sin ruido, sin urgencia, y un día, cuando los demás levantan la vista, ya lo ha cambiado todo. Hace más de 500 años, un hombre florentino que había sido humillado, torturado y desterrado de la política a la que había dedicado su vida, se sentó a escribir. No escribía para vengarse, escribía para entender, para dejar constancia de lo que había visto en los pasillos de los Medici, en las cortes de los reyes, en las antesalas donde se deciden las guerras y las traiciones. Ese hombre se llamaba Niccolò Machiavelli, y el libro que escribió lo condenaría por siglos a ser visto como el profeta de lo cínico, el maestro de lo despiadado, el nombre que usamos cuando queremos acusar a alguien de manipulador. Pero leer a Machiavelli con cuidado es darse cuenta de otra cosa. No escribía para los crueles, escribía para los ingenuos, para los que creían que la bondad pública bastaba, que las intenciones limpias ganaban batallas, que el mundo recompensaba al honesto con justicia y al trabajador con oportunidad. Machiavelli había visto demasiado como para creer en esa fábula. Lo que nos legó no fue un manual de maldad, fue un manual de supervivencia, un mapa de la naturaleza humana dibujado sin adornos, tal como es cuando nadie nos observa. Y en el centro de ese mapa hay una idea que atraviesa toda su obra como una corriente subterránea. El que se deja leer, pierde. La primera estrategia de este mapa tiene que ver con algo que parece banal, pero lo decide todo: el silencio. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde cada red social recompensa la opinión rápida y la reacción inmediata, quien calla acumula una ventaja que nadie mide. Machiavelli comprendía que hablar es revelar. Cada comentario impulsivo deja rastros. Cada confidencia arrojada en un momento de confianza se convierte, años después, en munición contra ti. Los grandes estrategas de la historia no callaban por timidez ni por prudencia superficial. Callaban porque sabían que la información es poder, y el que habla primero regala poder gratis. Observaban, escuchaban con una atención que los demás confundían con interés genuino, y mientras los demás vaciaban su mente en palabras, ellos construían, en silencio, un entendimiento profundo de cada persona que se cruzaba en su camino. No es casualidad que los diplomáticos más temidos de la historia fueran hombres de pocas palabras. Sabían que una frase de menos pesa más que 1000 discursos, que un silencio estratégico puede doblegar a alguien que estaba dispuesto a resistir cualquier argumento. El silencio, cuando se usa con inteligencia, no es ausencia, es presencia concentrada. Es una espera activa que desarma al impaciente, que obliga al otro a llenar el vacío con información que no pensaba revelar, que convierte al callado en el único que realmente sabe lo que está sucediendo en la sala. Pero el silencio por sí solo no basta. Es apenas la puerta de entrada a algo más sofisticado, que Machiavelli entendía con una claridad brutal. Nunca muestres tus verdaderas intenciones. Esta es la segunda estrategia, y quizá la más difícil de practicar para quien ha crecido creyendo que la transparencia es una virtud absoluta. Machiavelli no estaba en contra de la honestidad, estaba en contra de la ingenuidad. Observaba que en el mundo real, las intenciones claramente expuestas permiten a los adversarios prepararse, bloquearte, anticiparse. Un príncipe que anuncia su siguiente movimiento da a sus enemigos el tiempo exacto que necesitan para formar alianzas contra él. Un negociador que revela cuánto necesita el acuerdo pierde todo su poder de negociación. Un profesional que muestra con ansia cuánto desea un ascenso se convierte en alguien a quien se puede manipular con la promesa de ese ascenso. La estrategia no consiste en mentir,
Consiste en no entregar, sin necesidad, el mapa de tu interior. En hablar del objetivo B mientras avanzas hacia el objetivo A. En dejar que los demás construyan, a partir de lo que ven, una idea incompleta de lo que planeas. Cuando finalmente actúas, la sorpresa no es un accidente. Es el producto natural de años de discreción. Los demás se preguntan cómo sucedió. Tú sabes que siempre estuvo sucediendo, solo que en un lugar al que ellos no tenían acceso. La tercera estrategia lleva esta lógica un paso más allá, y es una de las que más incomodan al lector moderno, porque desafía todo lo que la autoayuda contemporánea predica. Deja que te subestimen. En una era obsesionada con la visibilidad, donde cada logro se celebra en público y cada capacidad se exhibe en un perfil profesional, permitir que otros piensen que sabes menos, que puedes menos, que vales menos, parece una forma de suicidio social. Y sin embargo, Machiavelli lo comprendía con una precisión que atraviesa los siglos. Quien es subestimado opera en libertad. Nadie lo vigila con atención. Nadie construye defensas contra él. Nadie lo considera una amenaza digna de ser tomada en serio. Mientras tanto, él aprende, acumula, observa, prepara. El día en que el subestimado actúa con toda su fuerza, los demás descubren, demasiado tarde, que jugaron a otro juego. Había visto, en Florencia, cómo hombres considerados menores derribaban a figuras que se creían intocables. La arrogancia del fuerte es la alfombra roja sobre la que camina el calculador. Dejarse subestimar no es fingir incompetencia. Es simplemente no corregir las percepciones ajenas cuando trabajan a tu favor. No es humillación, es camuflaje. El león que muestra sus dientes siempre tiene que luchar. El que oculta sus garras bajo la apariencia de un gato doméstico elige el momento exacto en que desaparece la ilusión. La cuarta estrategia profundiza en un principio que Machiavelli articuló con una frase que ha sobrevivido casi sin cambios a través de los siglos. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, lo que significa que la apariencia, en asuntos humanos, pesa más que la realidad. Esta verdad incomoda. Preferiríamos vivir en un mundo donde lo auténtico siempre triunfa, donde las máscaras se caen y los verdaderos méritos emergen sin necesidad de adornos. Pero Machiavelli no era un moralista escribiendo cómo debería ser el mundo. Era un observador anotando cómo funciona. Y lo que observó es que las personas responden a señales, no a esencias, a lo que perciben, no a lo que es. Un líder que proyecta seguridad es obedecido aunque esté temblando por dentro. Un profesional que viste, habla y se mueve como alguien importante es tratado como importante antes de haber probado nada. Un producto envuelto con cuidado se vende a un precio que su versión sin envolver jamás alcanzaría. Esto no es una invitación al fraude. Es un reconocimiento de que descuidar la apariencia en nombre de un supuesto amor por lo auténtico es regalar poder. El estratega entiende que controlar la percepción es controlar, en gran medida, la realidad que experimentarán los demás al tratar contigo. No se trata de ser falso. Se trata de no permitir que tu valor real quede oculto bajo una presentación descuidada o indiferente. El mundo no tiene paciencia para descubrir diamantes en el polvo. El que se presenta con cuidado ya ha ganado la primera mitad de cada encuentro antes de abrir la boca. La quinta estrategia es la que separa a los impacientes de los que verdaderamente construyen algo duradero. El tiempo es un arma y casi nadie sabe empuñarla. Vivimos en una cultura que confunde velocidad con inteligencia, que celebra al que reacciona rápido, al que responde enseguida, al que no deja pasar una sola provocación sin contestarla. Machiavelli habría observado esta ansiedad colectiva con una mezcla de pena y ventaja, porque el que no soporta esperar no puede ganar. Los príncipes que estudió y admiró, aquellos que consolidaron dinastías y doblegaron ciudades, compartían una cualidad que parecía pasiva y sin embargo era el núcleo de su poder. Esperaban.
Esperaban a que el enemigo cometiera el error. Esperaban a que la alianza adversaria se debilitara por sí sola, como se debilitan todas las coaliciones forzadas. Esperaban a que la opinión pública girara, a que la fruta madurara tanto que caía en la mano sin esfuerzo. Esta espera no es pereza ni indecisión. Es una forma de cálculo superior. Requiere tolerar la incomodidad de ver cómo otros avanzan, cómo los impacientes obtienen pequeñas victorias visibles, cómo las voces a tu alrededor te instan a hacer algo, cualquier cosa, para no quedarte atrás. El estratega resiste esa presión. Sabe que la mayoría de las oportunidades que parecen urgentes son trampas disfrazadas, que el movimiento prematuro es el que define la derrota del que se sentía listo. Mueve cuando el movimiento ya no puede ser detenido. Actúa cuando la acción es casi una formalidad que confirma lo que el tiempo ya ha decidido por él. La sexta estrategia tiene que ver con algo que Machiavelli comprendió antes que casi cualquier pensador de su época. La información, más que la fuerza, es la materia prima del poder. Un ejército sin inteligencia es un rebaño con armas. Un príncipe sin espías es un ciego en un bosque lleno de cuchillos. En un nivel más cotidiano, esto se traduce en una práctica que distingue al que avanza del que gira en círculos. El estratega se informa obsesivamente, no solo sobre los temas que le interesan, sino sobre las personas con las que trata. Conoce sus ambiciones, sus miedos, sus deudas pendientes, sus orgullos heridos, sus lealtades secretas. No usa esta información para atacar de forma directa, porque eso sería revelar lo que sabe. La usa para navegar, para saber qué decir y qué callar ante cada persona, para anticipar reacciones, para construir, en su mente, un mapa detallado del terreno humano que está pisando. Los demás se mueven a ciegas, sorprendiéndose por reacciones que para el informado eran predecibles desde el primer minuto. Cada conversación, para él, es una ocasión de aprender algo que algún día podrá usar. No pregunta con agenda evidente. Escucha con un interés que es a la vez sincero y estratégico. La gente quiere ser comprendida y le regala información a quien le hace sentir comprendido. El que comprende no es ingenuo, es paciente. Está archivando, ordenando, preparando un conocimiento que, llegado el momento, será más valioso que cualquier fuerza bruta desplegada en el último minuto. La séptima y última estrategia es quizá la más difícil de practicar, porque exige renunciar a un placer profundo que casi nadie está dispuesto a soltar. El placer de ser visto ganando. Machiavelli observaba que los vencedores más duraderos eran aquellos que sabían ganar sin humillar, que derrotaban sin celebrar con escándalo, que tomaban el territorio, el ascenso, el contrato, el cargo, sin convertir el triunfo en una herida narcisista para los vencidos. Esta moderación no nace de la bondad, nace del cálculo. Cada enemigo humillado es un enemigo para siempre. Cada aliado que siente que su pérdida fue exhibida se convierte, tarde o temprano, en adversario silencioso que espera su momento. El estratega que gana en silencio, que deja al otro una salida digna, que no escribe en ningún muro el monumento a su victoria, preserva algo que vale más que la gratificación inmediata del aplauso. Preserva la paz posterior. Preserva la posibilidad de que el derrotado algún día colabore, invierta, abra una puerta, guarde un secreto que pudo haber revelado. El que grita su triunfo convierte cada victoria en el origen de una nueva guerra. El que calla avanza al siguiente movimiento mientras los demás siguen dándose palmadas en la espalda por la anterior. Hay una sabiduría profunda en no explicar, en no justificar, en no defenderse de las interpretaciones ajenas sobre lo que acabas de lograr. Deja que hablen, deja que inventen. Tu silencio sobre el asunto es precisamente lo que convierte el triunfo en algo que nadie podrá arrebatarte, porque nadie sabe con exactitud lo que hiciste para conseguirlo. Cuando se juntan estas 7 estrategias, emerge un retrato que desafía la imagen caricaturesca del maquiavelismo. No estamos frente a un villano de manual, frío y sin escrúpulos,
maquinando en la sombra para hacer daño porque sí. Estamos frente a alguien que ha entendido, con dolor y paciencia, cómo se comporta realmente el mundo. Alguien que ha dejado de creer en cuentos y ha empezado a trabajar con la realidad. Machiavelli no nos pide ser crueles, nos pide ser lúcidos, nos pide reconocer que la ingenuidad tiene un costo, que la transparencia absoluta entre desconocidos es una ilusión peligrosa, que no hay virtud en ser consumido por quienes sí leyeron el manual, mientras nosotros lo despreciábamos por cínico. Hay algo más, una capa final que a menudo se olvida. Todas estas estrategias pierden su sentido si no están ancladas en algo más grande que el propio ego. El poder por el poder, el silencio por el silencio, la paciencia por la paciencia, se convierten, a largo plazo, en formas de vacío. Machiavelli escribía para príncipes que tenían un proyecto: consolidar un territorio, proteger a su pueblo, construir un orden duradero. La astucia era el medio, no el fin. Y cuando esa astucia se desconecta del propósito, produce monstruos que, aunque ganen batallas, pierden el sentido de por qué las libraban. El estratega sin causa termina siendo un ajedrecista solitario en una sala vacía, moviendo piezas que ya no significan nada. La verdadera lección, entonces, no es aprender a manipular, es aprender a no ser manipulado. No es aprender a dominar a los demás. Es dejar de ser dominado por la propia ingenuidad, por la propia ansia de aprobación, por la propia necesidad de mostrar todo lo que somos antes de haber sido comprendidos. Jugar en silencio es, en el fondo, un acto de libertad. Moverse con inteligencia es negarse a regalar poder. Ganarlo todo, en la versión más elevada de esta filosofía, es terminar siendo el dueño de tu propio tiempo, de tus propias decisiones, de la historia que otros, finalmente, tendrán que aceptar que tú escribiste sin pedirles permiso. Hay una imagen que resume todo esto mejor que 1000 explicaciones. Un hombre sentado a una mesa de ajedrez, rodeado de otros jugadores ruidosos que discuten cada movimiento, que se jactan de sus ataques, que comentan en voz alta las partidas ajenas. Él no habla, no reacciona, no explica. Mueve una pieza cada tanto, aparentemente sin prisa. Los otros lo ignoran, concentrados en sus propias actuaciones. Y entonces, en un momento que nadie supo ver venir, el tablero está resuelto. No hubo escándalo, no hubo gritos, no hubo anuncio del ataque final, solo la constatación, en todos los rostros alrededor, de que mientras ellos hablaban, él pensaba, y que, al final, pensar siempre gana. Esa es la promesa, difícil pero real, del pensamiento que Machiavelli dejó para quienes supieran leerlo sin escandalizarse. No es una invitación al mal, es una invitación a crecer, a dejar de ser la víctima predilecta del mundo tal como funciona, a entender que la suavidad es a veces la forma más profunda de fuerza, y que el silencio, cuando es elegido con conciencia, no es ausencia, sino la voz más poderosa que puede tener quien sabe exactamente lo que está haciendo. Quien aprende a jugar en silencio deja de necesitar el aplauso. Quien se mueve con inteligencia deja de necesitar la aprobación. Y quien, al final, lo gana todo, lo hace sin que los demás hayan podido siquiera nombrar el momento exacto en que empezó a ganar.